Bienvenidos a Planeta Azul. Estamos en el Palacio de Aguas Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, para hablar de cambio climático con el licenciado Álvaro Zopati, que es asesor de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Álvaro, y la primera pregunta, gracias por venir, tiene que ver con este acuerdo que se supone que se va a firmar a fin de año en París. ¿Se va a firmar, no se va a firmar? ¿En qué estado estamos? Bueno, se están realizando las negociaciones pertinentes para que se logre un nuevo acuerdo a fin de año en la COP21. Todavía se desconoce la naturaleza jurídica que va a tener, pero se espera que sea un acuerdo vinculante para todas las partes. ¿Cuál es el conflicto central que impide un gran acuerdo sobre el cambio climático? Porque las consecuencias las vemos todo el tiempo, de todos lados, hace poco en Argentina, pero sucede mundialmente. Bueno, la negociación es compleja, es decir, hay muchos puntos de conflicto. Uno de ellos tiene que ver con el grado de ambición que puede tener o llegar a tener el nuevo acuerdo, es decir, cuán grandes van a ser las reducciones de emisiones. Pero asimismo también es importante considerar lo que tiene que ver con el financiamiento, es decir, cómo van a ser las transferencias de financiamiento hacia los países en desarrollo, en términos de tecnología, el apoyo para que los países menos adelantados o menos desarrollados puedan realizar su adaptación al cambio climático de manera completa. Entonces, estas son solo 3 dimensiones, pero inclusive hay muchas más. Por eso la negociación es compleja, es hipercompleja. Ya aumentó 1 grado la temperatura en los últimos 100 años y se supone que va a aumentar 1 grado más. Eso que parece poco en realidad es mucha temperatura, porque afecta mucho a los ecosistemas, ¿verdad? Así es. Hasta ahora, según lo que indicó el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, indicó que la temperatura media del planeta ha aumentado alrededor de 0,8 grados con respecto a los niveles preindustriales. Y la tendencia es en incremento. El punto es que, aunque parezca poco, esos aumentos en la temperatura determinan, digamos, grandes cambios en lo que es la circulación del aire en la atmósfera y todos los sistemas, el sistema climático está alterado. En ese sentido, se espera que para que no haya niveles que puedan exceder la capacidad del hombre de adaptarse, lo ideal es que no llegue a más de 2 grados en 2100 el aumento de la temperatura. Y puede ser incluso más grande en algunos casos, si las contribuciones no alcanzan los niveles deseados, por ejemplo. Por supuesto, cuando hablamos de 2 grados nos referimos a un promedio, pero se supone que en muchas zonas las diferencias en temperatura son mayores. En definitiva, el problema del cambio climático es un problema económico, ¿se podría resumir así? Bueno, es un desafío que tiene un componente económico muy importante, no es que es únicamente económico, pero el correlato en lo económico es muy evidente, porque por un lado realizar reducciones de emisiones implica esfuerzos económicos en mayor o menor medida, y asimismo adaptarse a los cambios climáticos en general también requieren esfuerzos económicos en lo que son inversiones, infraestructura y demás. Asimismo también los impactos del cambio climático tienen efectos en las economías de todos los países, en algunos son más vulnerables, los países en desarrollo en general, y otros menos vulnerables, que son los países desarrollados. Vos decías que el tema es complejo, y es sin duda que lo es, pero pasaron 16 años del protocolo de Kioto y el clima se sigue deteriorando y no hay demasiadas soluciones a la vista. ¿Cómo se le responde a esa pregunta de sentido común? Bien, sí es cierto que desde aquel entonces los esfuerzos esperados o los compromisos esperados no han sido por lo menos completamente exitosos o satisfactorios, lo cual no quiere decir que no hayan habido avances, porque de hecho hubieron muchos avances. Por ejemplo, algunos países europeos han reducido sus emisiones y demás, más allá de que ello no haya sido suficiente. Además, en términos políticos, en general, el tema ha crecido mucho, digamos, su relevancia en las agendas políticas, también dependiendo de las zonas, las regiones y las realidades de cada país. Es cierto que en lo que concierne a las emisiones han continuado en aumento. Podríamos mirarlo desde el punto de vista positivo, que si no hubieran existido esos acuerdos, tal vez hubieran crecido más. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí es claro es que se requiere un esfuerzo mucho mayor que el que se ha llevado a cabo hasta el momento. El tema clave también es la manera en que consumimos energía. Se supone que hay que ir, y lo han dicho los líderes de los grandes movimientos internacionales, hacia una economía cero en carbón, sin combustibles fósiles. ¿Eso es una utopía, es un camino para recorrer o es algo que finalmente se va a lograr? Bueno, en primer lugar es una meta a donde llegar. Digamos, si hacemos énfasis en que el consumo de combustibles fósiles es como uno de los principales, el principal driver o impulsor de las emisiones, del calentamiento y del cambio climático
en particular. Es cierto que no es tan sencillo como uno lo imagina ante una primera mirada, porque hay complejidades en todos los sistemas económicos, los sistemas sociales, para ir incorporando ese tipo de energías renovables, por ejemplo, aunque de nuevo se están expandiendo cada vez más, están siendo cada vez más competitivas. Sin embargo, todavía existe una brecha en términos económicos, hablo en términos agregados, para la incorporación de las energías renovables. Pero al menos, volviendo a la pregunta, es el camino a seguir y es hacia donde intentamos ir con las negociaciones. Y nombrabas las energías renovables. Muchos dicen que ahí está justamente el futuro, pero que hoy no tienen tanta calidad y no pueden mover la economía de un país, por ejemplo Argentina. Es decir, hay países en los cuales las energías renovables tienen un grado de madurez y desarrollo que las hacen viables económicamente a escalas significativas. En otros países no es el caso y tampoco cuentan con la capacidad para desarrollarlas por completo. Por eso esto está vinculado a las negociaciones en términos de cómo se transfieren esas tecnologías y permiten a los países que puedan ir incorporándolas a sus matrices energéticas. ¿Cuál es el rol de Argentina en estas cumbres de cambio climático? Bueno, Argentina históricamente ha tenido un rol bastante protagónico, también sobre todo en lo que fue la negociación del convenio y el protocolo de Kioto. Actualmente Argentina forma parte de lo que comúnmente se conoce como el G77, que es el grupo, digamos, de países en desarrollo más China, que son muchos países, más de 130, en los cuales se intenta defender los principios de la convención, como por ejemplo el de responsabilidades comunes pero diferenciadas y otros principios. Mencionabas las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto es una manera de decir que los que contaminaron históricamente más tienen más responsabilidades hoy. ¿Esto se va a mantener en la cumbre de París o quizás no? Bien, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es uno de los más fuertes que rige la Convención. Los países en desarrollo están defendiéndolo a rajatabla porque es el principio que de algún modo atribuye mayores responsabilidades a quienes más han contaminado. Es un tema de negociación muy fuerte porque los países desarrollados están intentando de algún modo diluir ese principio a fin de que más países en desarrollo formen parte de un acuerdo con contribuciones más ambiciosas. Es la disputa histórica entre Estados Unidos y China, que hoy contamina más, pero históricamente Estados Unidos le gana. Así es, ese es uno de los ejes también de la negociación que refleja esta disyuntiva de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que tanto queremos mantener. Es decir, hoy en día necesitamos la participación de la mayor cantidad de países y por supuesto de los mayores emisores. Entonces, en ese sentido se vuelve nuevamente, repito, compleja la negociación y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas tiene que seguir siendo mantenido hasta últimas consecuencias porque es lo que también de algún modo garantiza que los países en desarrollo puedan desarrollarse sin comprometer sus sendas de desarrollo sostenible. De acá a fin de año Argentina va a terminar de elaborar una propuesta con la cual va a ir a la cumbre para decir que vamos a reducir nuestras emisiones en algún sector. ¿Qué se puede decir hoy de la propuesta de Argentina? Bueno, Argentina está trabajando fuertemente en la propuesta de contribuciones. La idea es que Argentina haga una propuesta que refleje su situación como país en cuanto a sus potencialidades, sus limitaciones y sus oportunidades también. Y también, en particular, como país en desarrollo, su senda de desarrollo sostenible. En base a los sectores y a las capacidades, Argentina va a hacer una propuesta dando una señal de liderazgo hacia la comunidad internacional. ¿Cómo imaginás el mundo y las negociaciones respecto del cambio climático de acá a 10 años, en el 2025? En lo que corresponde al mundo en general, espero que haya un avance concreto en lo que es, digamos, el desarrollo de las energías renovables en general, pero también en otros temas que hacen al cambio climático. Hay muchos más sectores también, como es el cambio de uso del suelo, con los residuos, la industria. Entonces son distintos focos que no tenemos que perder para poder llegar, digamos, a un futuro posible. Para resumir, Álvaro, ¿cuáles son los 4 o 5 temas fundamentales de la Cumbre de París? Bien, en primer lugar tenemos la concreción de un acuerdo que sea vinculante y que alcance la mayor cantidad de países en términos de ambición y en términos de emisiones a reducir. Eso es un tema central. En segundo lugar está la cuestión de la adaptación, es decir, cómo los países desarrollados van a financiar y apoyar a los países en desarrollo para que puedan desarrollar sus planes de adaptación y adaptarse de modo adecuado a los cambios. Pero también tenemos cuestiones de financiamiento, como mencionábamos antes, el Fondo Verde para el Clima, su desarrollo, su puesta en práctica, y también cuestiones de transferencia de tecnologías y capacidades. Esos son los 4 o 5 ejes más importantes de la negociación en los que se esperan concreciones ahora en la COP de París. Mucho para trabajar y mucho para negociar todavía. Así es, y exige a los países mucho desarrollo de nuevas capacidades
negociación y de gestión en términos de cambio climático. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Gracias a Fue ustedes. Álvaro Zopati de la Secretaría de Ambiente de la Nación hablando de cambio climático. Nos vemos en la próxima entrevista de Planeta Azul.